A lo largo de la historia, ha habido personajes que han vivido en tiempos de gran cambio, donde la sociedad, la economía y la política se transformaban a gran velocidad. Hoy exploraremos la historia de Vasily Komarov, un hombre que vivió en una época de conflictos, incertidumbre y reconstrucción en Rusia. Rusia a principios del siglo XX. El siglo XX comenzó con una Rusia marcada por contrastes. Por un lado, el imperio ruso se extendía sobre vastos territorios, pero por otro, la desigualdad social era evidente. La vida en el campo era dura, con campesinos que luchaban por sobrevivir en condiciones difíciles. A medida que avanzaban los años, el país entró en una fase de revolución y cambio. En 1917, con la caída de la monarquía, Rusia vivió una de las transiciones más impactantes de su historia. La llegada del nuevo gobierno trajo consigo nuevas políticas y cambios en la estructura social. En este contexto de agitación, muchas personas intentaban encontrar su camino en un mundo que se volvía cada vez más impredecible. La vida en Moscú después de la revolución. Moscú, la capital rusa, era una ciudad en constante evolución. Tras la Revolución de Octubre, la economía y la sociedad enfrentaron un reajuste. Los antiguos sistemas de comercio y producción cambiaron drásticamente, afectando la vida cotidiana de millones de personas. La gente debía adaptarse a las nuevas reglas y encontrar formas de sobrevivir en un sistema en el que los recursos escaseaban y el control estatal se intensificaba. Muchas familias se vieron obligadas a mudarse o a cambiar sus ocupaciones para ajustarse a las demandas del nuevo gobierno. El comercio, especialmente en los mercados, seguía siendo una parte esencial de la vida en la ciudad. La interacción entre comerciantes y clientes era clave para el abastecimiento de bienes en una economía en transición. El papel del mercado en la vida urbana. Durante esta época, los mercados desempeñaban un papel fundamental en la vida de los ciudadanos. Con la inestabilidad de la producción industrial y agrícola, muchas personas dependían del comercio informal para obtener bienes esenciales. Los mercados de Moscú eran un reflejo de la sociedad de la época, bulliciosos, llenos de actividad y con una mezcla de vendedores, compradores y oportunistas que intentaban sacar ventaja de la situación. Estos lugares no solo eran centros de comercio, sino también de información y de interacción social, donde las noticias circulaban rápidamente y la gente encontraba maneras de adaptarse a la nueva realidad. Supervivencia en tiempos difíciles. En una época de cambios tan drásticos, muchas personas tuvieron que aprender a sobrevivir en condiciones adversas. Algunas se dedicaban al comercio, otras buscaban nuevas oportunidades de empleo, y algunas simplemente intentaban mantener su hogar y su familia en pie. El día a día en la ciudad estaba marcado por la incertidumbre. Las políticas gubernamentales cambiaban con rapidez, y lo que era aceptable un día, podía ser ilegal al siguiente. Adaptarse y conocer el entorno era crucial para quienes querían prosperar en estos tiempos difíciles. Cada persona tenía su propia historia, con dificultades y momentos de esperanza en medio del caos. La historia de Vasily Komarov es inseparable del contexto en el que vivió. Su vida transcurrió en una época de profundos cambios en Rusia, donde la gente tenía que encontrar formas de adaptarse y sobrevivir. Al estudiar estos periodos de la historia, podemos entender mejor cómo la sociedad evoluciona en tiempos de crisis y transformación. Déjanos en los comentarios qué otros personajes o historias te gustaría que cubriéramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.